25 minutos para cada uno de estos 4 casos clínicos que quedaron como tarea, y yo se los asigné a grupos de alumnos. Yo sé que es difícil reunirse, contactarse en situación de pandemia, por lo tanto no era una exigencia que como grupo presentaran un solo trabajo. Lo que sí les comenté en la clase anterior es que a las personas que les fue asignado una temática podían prepararlo ya sea en grupo o ya sea en forma individual. Lo importante es que esas personas a las que les tocó un determinado tema colaboren, participen activamente ahora que vamos a tratar ese tema. Sin embargo, cualquiera de los presentes en este grupo, o sea, en este curso en realidad, cualquiera de los que esté conectado ahora puede participar también. Si quiere aportar alguna idea o hacer una consulta referente a un tema específico que no le fue asignado, pero que algo que comentar, puede hacerlo. ¿Ya? La idea es que sea una instancia lo más fluida posible, que haya una comunicación lo más fluida posible. Perfecto. Entonces, los saludo nuevamente. Buenos días, espero que estén bien junto a sus familias en medio de esta situación sanitaria que nos toca vivir a todos. Y los felicito nuevamente por estar en buen horario conectándose a estas clases, dando continuidad a su malla curricular, ¿ya? Y a su semestre. Lo que vamos a hacer hoy entonces es exponer los distintos casos clínicos que ya revisábamos algo de ellos la semana pasada, pero que fueron asignados ahora por grupo para que grupos de alumnos los desarrollaran más en profundidad, se documentaran durante toda una semana y pudieran exponernos entonces a mí y al resto de los compañeros qué pudieron averiguar, qué ideas nuevas surgieron, qué propuestas hay tanto del área diagnóstica como la terapéutica. Y yo les pediría que estas exposiciones duraran alrededor de 25 minutos. Yo de todas formas las voy a ir moderando, voy a ir acompañándolos en la presentación. Pero la idea es que podamos hacer un abordaje ordenado de la temática. ¿Y cuál va a ser el orden o el eje estructural? La aproximación clínica de la que ya hablábamos. Es decir, para las distintas temáticas que les tocó revisar, la idea es que partamos entregando antecedentes amnésicos, qué es interesante preguntar en estos casos, qué es interesante mirar, observar, qué pruebas clínicas se pueden hacer, abordaje clínico, palpación, ocultación, qué signos se esperan encontrar en estas patologías, diagnósticos diferenciales podemos encontrarnos, o cuáles debiéramos tener en consideración, cuáles son nuestros prediagnósticos entonces, para luego pasar a los exámenes complementarios de utilidad para llegar a diagnósticos en estas temáticas. Y una vez teniendo el diagnóstico, entonces, ¿cuáles son las alternativas terapéuticas que tenemos? ¿De qué manera abordamos ese caso desde el punto de vista terapéutico para dar una mejoría al paciente, una respuesta? ¿Ya? E idealmente terminar con recomendaciones, ¿cierto? La idea no solo tratar una enfermedad y, entre comillas, apagar un incendio, sino que la idea es que no vuelva a ocurrir esa enfermedad o ese incendio, y por lo tanto, una vez logrado mejoría en un paciente o en un plantel, la idea es poder dejar recomendaciones de manejo para que esa patología no vuelva a ocurrir, no haya recidiva o aparezca nuevamente un brote. Entonces, en conjunto, vamos a ir dando continuidad a en base a ese eje. Voy a partir compartiendo yo la pantalla. ¿Ven mi pantalla en este momento? Sí, profe. Perfecto. Entonces, según lo que habíamos asignado, tenemos aquí en amarillo el primer grupo,
ya, compuesto de Camila Allende, Cintia Baeza, Lilian Bahamondes, Rodrigo Barrientos, Diego Cano, Daniela Carrasco, Linda Cortés, Rocío Cárdenas, Diego Daza, Nicolás Díaz. Bueno, a ellos se les pidió revisar la temática de COPD, o esta EPOC también llamado, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Veíamos un caso clínico relacionado a esa temática, se los recuerdo de todas formas. Vemos ese ejemplar, me consultaba por macho de 7 años, pura raza chileno, con tos y dificultad respiratoria que intensificaba después del ejercicio. Había una intolerancia al ejercicio y tenía ese patrón respiratorio alterado. Entonces, le voy a pedir a este grupo, llamémoslo el grupo 1, el grupo amarillo acá, que empecemos a desarrollar esta temática, COPD. Les pido que puedan sus micrófonos, ya, para poder ir comentando. Siguiendo entonces este orden lógico, que es anamnesis, inspección visual, inspección clínica, prediagnósticos, diagnóstico, tratamiento. Ya no sé si pudieron preparar una presentación o tienen algún PowerPoint que quieran compartirnos o de qué forma vamos a ir comentando esto. Aló, profe, ¿se escucha ahí? Sí, se escucha, Diego. Ya. Soy integrante del primer grupo. Y Diego, ¿quieres compartir pantalla? ¿Algo? Sería ideal porque hicimos un power entre el grupo. Sí, dale, compártalo nomás. Ya, a ver aquí. Creo que tengo que dejar de compartir yo. Ahí sí. No sé si se logra apreciar ahí. Se ve, sí, se ve perfecto, Diego. A ver. Ustedes me dicen si se ve bien o no, porque la otra vez tuve problemas con esto y se veía muy grande. ¿Está bien ahí? Se ve bien, sí. Ya. Bueno, compañeras, compañeros, nosotros somos el grupo de COPD, EPOC y variabilidad de nombre que recibe en realidad esta patología. Nos presentamos y vamos a comenzar el seminario. Nosotros, primero que todo, hacemos dentro de esta presentación preguntas breves como para ir teniendo una dinámica de habla, más que como una exposición tal, ¿ya? Ejemplo, ¿qué es el COPD? No sé si alguno de mis compañeros sabrá eso, o si es que alguien quiere así como dar una idea de qué es lo que puede ser. Ahí yo cedo la palabra si es que alguien quiere, alguna persona de otro grupo, conversar sobre qué es esto. Si nadie responde, sí o no. Sí. Ya, mira. Si yo les pido que vayan tomando la palabra y participen, independientemente si esté correcta la respuesta o no. Lo importante es que participen y en conjunto vamos a seguir construyendo la progresión del caso clínico, así es que cuando Diego pregunte o exponga una pregunta o una inquietud, participen, siéntanse en la libertad de participar. Entonces le voy a dar nomás, perfecto. El COPD, que también es conocido como EPOC, es la tos crónica del equino, ¿ya? Es una patología que se denota o se demuestra a través del cansancio o la intolerancia al ejercicio, produce una disnea respiratoria y además de esto, uno puede notar que el equino tiene tanto como una pérdida de peso que es crónica y secreciones nasales mucopurulentas, ¿ya? Profesor, ¿usted agregaría algo más a esto? Sí, bueno, la tos es más bien un signo o un síntoma de esta patología, ¿ya? Por definición, este es un trastorno pulmonar y una de sus manifestaciones es la tos, ¿ya? La tos crónica puede tener múltiples causas, entre ellas las cardíacas. Por lo tanto, centrar la definición solo en la tos no estaría del todo correcto.
Lo que corresponde es, en el título de la enfermedad está, ¿ya? Aquí está el COPD, es la sigla en inglés, que dice que es una enfermedad pulmonar, obstructiva y crónica. Y Claro. como principal manifestación está la tos. Entonces centremos nuestra atención más bien en lo que está pasando en el pulmón. En la definición me refiero. Pero bien, ¿sí? Profe, como grupo igual llegamos a que era una enfermedad peribronquial. Es prácticamente como si tuviese asma el equino. Correcto. Ya. Entonces sigamos. ¿Cómo se logra detectar este trastorno? Bueno, el trastorno de partida hay que hacer todo lo que es la anamnesis, ¿ya? Hay que hacer una anamnesis clínica, una anamnesis respiratoria, y tenemos que tener muy en cuenta los signos. El conjunto de todo esto nos van a ayudar a detectar el trastorno, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a notar? Que hay un mayor esfuerzo respiratorio, que hay disnea post-ejercicio, se va a notar al principio una tos suave, y vamos a ver que hay una respiración abdominal exagerada, que al final de todo esto, se va a ver en una imagen más adelante, se genera la famosa línea del esfuerzo en el equino. ¿Ya? Justo acá viene la parte de la línea del esfuerzo. No sé si se verá mi mouse acá. Sí, Si no sí, se ve, se ve. ya, perfecto. Sí. Ahí se logra observar o apreciar la línea del esfuerzo. ¿Ya? Durante el examen clínico, los hallazgos que esperamos encontrar, el esfuerzo respiratorio, la línea del esfuerzo que ya, bueno, como lo he mencionado antes, es un hallazgo que es grave, que significa que está avanzando la patología, por así decirlo. Y cuando nosotros vamos a auscultar el tórax, ¿no? Los pulmones, vamos a encontrar que hay una sibilancia, normalmente. ¿Ya? Voy a avanzar. Lo que ocurre en el equino, o qué es lo que ocurre, todo esto de fisiopatología, la principal lesión o problema que nosotros encontramos es que hay una bronquitis que se va a caracterizar por una hiperplasia epitelial difusa. ¿Ya? Todo esto también genera un tamponamiento de la mucosa de las vías aéreas respiratorias, dificultando que el equino pueda realizar bien su respiración. También recordemos que vamos a tener mucus en la vía nasal, secreciones nasales. ¿Ya? Tenemos una fibrosis peribronquial, que también va a ocurrir, y una bronquiolitis crónica. Acá, profesor, nosotros no pudimos encontrar imágenes, pero quería saber si usted igual tenía una, porque yo quedé metido dentro de la patología, me quedó gustando como de qué trataba y no pude ver ninguna imagen. Si usted igual nos podría mandar al correo una foto de cómo se vería esto a través de una radiografía, porque uno de los diagnósticos es por radiografía también, que es un examen complementario. Sí, pero en potrillos, y esta patología no es frecuente en potrillos. O sea, en potrillos se puede hacer radiografía por el tamaño del tórax, la altura. En adultos la radiografía es impracticable porque tendría que ser una técnica muy energética, digamos, muy dura la radiografía, poniendo en riesgo al paciente, al veterinario, a los colaboradores. No se ocupa la radiografía torácica en ejemplares adultos, porque es muy amplio el tórax, ¿ya? En potrillos sí se puede ocupar, ¿ya? Pero de todas formas, el diagnóstico del EPOC no es radiográfico, ¿ya? ¿Sería ecografía? La ecografía puede aportar información, pero tampoco es el diagnóstico del EPOC. Lo que has descrito muy bien hasta el momento, Diego, es más bien una bronquitis, ¿ya? Poniendo acento en los bronquios. El EPOC es más bien un trastorno del parénquima pulmonar, no de los bronquios, sino del parénquima pulmonar, ¿ya? Ahí es donde está ocurriendo una inflamación, ¿ya? Y las causas son más bien alérgicas. Es una reacción alérgica a un alergeno del entorno. Profe. Por eso es que se parece al asma. Perfecto. Sí, también ¿cómo se llama esto? También se puede
mencionando se puede producir por alérgenos ambientales. Y también tengo entendido que en algunos casos, por lo menos yo lo he visto, que se pueden ver incluso como por antígenos que podrían ser esporas de hongo. No sé si está correcto lo que digo. En realidad, al antígeno, va a depender de a qué antígeno está sensibilizado a cada paciente, pero la base del EPOC es una reacción alérgica a alguna partícula del entorno. Generalmente es a los ambientes polvorientos, pero perfectamente pueden ser esporas de hongo, pueden ser ácaros del polvo, pueden ser polen, puede ser una picada de un insecto. Es un alergeno ambiental al cual hay una respuesta con mayor manifestación respiratoria. Profe, ese es un buen punto que usted tocó porque específicamente esto del EPOC ocurre cuando el caballo está estabulado, Sí. normalmente. Sí. Por eso se recomienda incluso, bueno, uno de los tratamientos que nosotros tenemos es como ofrecerle al caballo una pesebrera, por así decirlo, un establo con mayor ventilación y que también con mayor libertad de movimiento. E incluso sacarlo de la pesebrera. Yo diría Exacto. que la mitad del tratamiento del EPOC es controlar su ambiente. Manejo ambiental. Nosotros podemos lograr una mejoría con una farmacología específica, que ya vamos a hablar de ello. Ujú. Pero si el factor injuriante continúa, la mejoría va a ser transitoria. Va a responder a los fármacos y al corto periodo de tiempo va a volver con la tecnología. Y va a volver. Entonces, la mitad del tratamiento es mejorar la condición de su ambiente más próximo, que es, ojalá, sacarlo de la pesebrera. En la pesebrera tiene olores amoniacales, tiene acúmulo de polvo, tiene menor tasa de recambio de aire. Lo mejor es sacarlo de la pesebrera, ¿ya? Y obviamente hacer la otra parte que es la farmacología, pero el sacarlo de la pesebrera contribuye a mejorar drásticamente la calidad de su ambiente. Continuemos. A ver, ya hablamos de lo que era fisiopatología. Bueno, ¿cómo se puede diagnosticar? Pusimos la imagen de una radiografía. Como el profesor ya nos explicó, en los adultos no se hace radiografía por todo el esfuerzo que implica y los daños que le puede provocar al niño. Y en los potrillos sí se puede. Nosotros también tenemos que el diagnóstico de esta patología, bueno, como lo había mencionado antes, con la suma del historial clínico, los signos y los complementos, que puede ser una endoscopía, que es conocida como broncoscopía, un aspirado bronquioalveolar, hematología y bioquímicos y análisis de los gases arteriales. Esos serían como los dos diagnósticos que uno posee para diagnosticar esta patología. Exacto. ¿Lo puedo tratar? Ahí paremos un poquito, Diego, en el diagnóstico, porque tenemos varias alternativas diagnósticas. Sin embargo, la más decidora es el lavado bronquialveolar, que tú comentabas, el VAL, esa es la sigla, lavado bronquialveolar, donde debiéramos, bueno, el objetivo es producir líquidos al pulmón, alrededor de 300 ml, y recuperarlos, hacer una citología. Y lo que aparece en esa citología es una gran cantidad de polimorfos nucleares, dando cuenta entonces que está ocurriendo una inflamación a nivel del parénquima pulmonar. ¿Ya? Eso es lo que esperaríamos encontrar, una gran cantidad de polimorfos nucleares. ¿Ya? Perfecto. Esa es la confirmación de que hay una inflamación. ¿Ya? Pero efectivamente la endoscopía también ayuda fundamentalmente para saber si además hay gran acúmulo de secreciones, lo cual podría orientarme hacia el tratamiento que tengo que hacer. También la endoscopía te permite saber si es que además, en forma concomitante, hay una infección en curso o no, ¿ya? Porque esas mucosidades podrían tener alguna característica verdosa o más purulenta. Ayuda a complementar el caso clínico de la endoscopía. El diagnóstico definitivo es el lavado bronquialveolar. No siempre está disponible, por lo tanto uno ya podría iniciar un tratamiento específico con los antecedentes anamnésicos de la clínica, la endoscopía, la ocultación, el reflejo tusígeno, que no comentaron y es mental, el reflejo tusígeno aquí está presente, ¿ya? De hecho se los ponía yo en el video de este caso clínico,
y hay los antecedentes anamnésicos de que se presenta estacionalmente. Generalmente son ejemplares que ya han presentado la patología la temporada anterior y están recidivando. Eso ya nos permite la información suficiente como para iniciar un tratamiento. Hacemos los tratamientos, Diego. Perfecto, profe. Gracias por la... Tratamiento. ¿Cómo puedo tratar esta patología? Acá le voy a hacer la palabra a mi compañera Josefa, que nos va a explicar cómo tratar la patología en sí. Buenos días, profesor. La Josefa Navarro. Yo trabajé con este grupo. De lo que estuvimos estudiando como grupo, encontramos que en medida farmacológica se pueden utilizar glucocorticoides en este tipo de tratamiento, como la dexametasona, prednisolona o triamcinolona, y todo en conjunto con algún broncodilatador, que puede ser, por ejemplo, clenbuterol, entre otros. Y como usted decía, lo más importante es complementar el tratamiento para evitar la recidiva con un buen manejo del caballo. Se puede utilizar camas que no tengan polvillo, evitar la viruta para evitar este posible alérgeno, realizar el aseo de las camas también más seguido para evitar que se acumule la urea, que también es muy irritante de las vías aéreas, y sacar al caballo del confinamiento para que se recupere mejor. Bien, bien. En cuanto a los glucocorticoides, ¿advierten ustedes alguna diferencia entre el uso de la dexametasona, la triamcinolona que comentaban como alternativa? ¿O se puede usar cualquier glucocorticoide? La más recomendada yo leí que era la dexametasona, la más utilizada. Ya, fundamentalmente por la rapidez de su acción versus las otras que son corticoides más bien de depósito, que demoran su acción. ¿Profe? La dexametasona la podemos administrar vía endovenosa y por lo tanto el resultado es muy rápido. Muy rápido, y efectivamente estos tratamientos, como base está la corticoterapia, ya de medida como medida inflamatoria, también como inmunomoduladora, y ahí ustedes pusieron un mucolítico también, ya, el mucolítico, incluirlo siempre y cuando haya mucosidades. Se espera que hayan secreciones en un ejemplar que esté presentando COPD, por lo tanto me parece bien incluir un mucolítico. Y el broncodilatador que mencionaban, ¿cuál? O sea, referencia al clenbuterol. Efectivamente, esta mejoría del tratamiento es mucho mayor cuando uno además incluye un broncodilatador como el clenbuterol. ¿Ya? ¿Hay algún otro fármaco que se puede incluir complementariamente? También leí que podía ser glucocorticoides por vía inhalatoria, como alternativa. Efectivamente, hoy en día existen aerocámaras diseñadas especialmente para equinos, para administrar tipo puff con inhaladores, glucocorticoides y también broncodilatadores, vía aerosol, digamos. ¿Ya? Pero también podrían complementarlo con antihistamínicos, es decir, antihistamínicos inyectables. Fenamina, por ejemplo. ¿Ya? Si pensamos que es una respuesta a algún alergeno ambiental, entonces el antihistamínico podría ser de utilidad. Y como bien ustedes decían, mejorar las condiciones del aire es la mitad del tratamiento del COPD. ¿Ya? Yo decidí incluir esta patología en asignación por grupos porque es súper frecuente. Es súper frecuente en ejemplares de mediana edad, se presenta cierta estacionalidad. ¿Ya? Esta es más o menos la fecha en que aparece los COPD cuando los climas ya se están haciendo un poco más calurosos, digamos, se acerca la primavera,
van a haber más alergenos en el ambiente. Y lo importante a saber es que es una condición que acompaña al paciente de por vida. Es el paciente el que es sensible a algún alergeno. Por lo tanto, el riesgo de que vaya rezando año tras año está presente. Ya una vez que se diagnostica, ese paciente debiera tener el cuidado de no exponerse a ambientes polvorientos de por vida. Al contrario, se esperaría una reagudización del cuadro. Y es necesario saber que cada reagudización del cuadro va generando un daño pulmonar que se produce en una fibrosis pulmonar, hasta llegar a un punto en que el paciente ya no responde a los fármacos, ¿cierto? Y por lo tanto ahí termina su vida deportiva. Es importante concientizar al propietario de que ese paciente necesita cuidados de su ambiente en forma permanente, ¿ya? Y cada vez que haga una reagudización, entonces acudir a estos fármacos para sacarlo de esa fase aguda. ¿Tienen más comentarios o alguien de otros grupos, puede ser también, que quiera complementar acerca de este tema? Profe, yo también soy integrante del grupo, ¿sí? Y quería hablar un poquito de la anamnesis del EPOC, porque igual solo iban a hablar 2 personas en el PPT, pero todo el resto del grupo íbamos a complementar con ciertas cositas. ¿Ya? Sí, me parece bien, porque si no, y al final íbamos a quedar todo enredado. Exacto. Ya, la anamnesis del EPOC tiene que ser enfocada en el sistema respiratorio. Como bien nos había dicho en la clase anterior, primero lo que tenemos que hacer es una inspección visual. Tenemos que ver cómo respira el caballo. Lo ideal es hacerlo trotar, a dar una vuelta alrededor del campo y después evaluar cómo respira. Algunas de las preguntas que se pueden hacer de la anamnesis es, por ejemplo, preguntarle al dueño si la tos que tiene el caballo es productiva o no. Si presenta la intolerancia durante el ejercicio o después del ejercicio. Porque como bien dijo Diego, es una enfermedad que se genera ya después de realizar el ejercicio por un esfuerzo respiratorio, ¿ya? Y además podemos, por ejemplo, ver nosotros o preguntarle al dueño si tiene epífora o se genera mucosidad. También Diego dijo que generalmente se genera, hoy dije 2 veces la palabra, que generalmente se produce moco, pues muco purulento, sanguinolento, igual depende de si está o no infectada con patología secundaria, ya sea bacteriana o no. ¿Ya? También tenemos que hacer énfasis que en algunos de los diagnósticos diferenciales de esto puede ser una hemiplegia laringea, por lo que se recomienda en este caso, como dijimos en el grupo, una endoscopía, para evaluar cómo se ve la laringe, para ver cómo se ve, por ejemplo, todo lo que, cómo respira, porque esto no se hace anestesiado, solamente se hace in situ. Y también como recomendación es el lavado bronquial, como usted bien no había dicho, para después realizar la cirugía. Y otro de los exámenes complementarios que yo incluiría, no sé si está bien, es, por ejemplo, un cultivo de la secreción nasal, que nos podría servir o nos podría guiar por alguna otra dirección. Y bueno, y otra de los puntos que usted tocó fue el reflejo tusígeno. Como bien dentro de la inspección del examen clínico, tenemos que palpar al animal y tenemos que realizar la prueba de reflejo tusígeno. Si da positivo, estamos enfrente de un EPOC, pero no quiere decir que sea un diagnóstico certero, simplemente es para conocerlo. No sé si mis compañeros quieren agregar algo más del tema. Ahí yo quiero aclarar un tema. El reflejo tusígeno no es concluyente. El reflejo tusígeno puede estar presente en múltiples afecciones respiratorias, desde un simple resfrío hasta un EPOC, pasando por obstrucciones, pasando por trastornos faringeos, laringeos. ¿Ya? Lo que sí te dice el reflejo tusígeno es que hay un tracto respiratorio reactivo, ¿ya? Y el EPOC generalmente se presenta con tos, es uno de los principales síntomas,
¿ya? Que el reflejo de tu oxígeno esté positivo, te orienta, ¿ya? Pero no te diagnostica. El diagnóstico es la clínica y el lavado bronquialveolar. Y me parece súper bien este abordaje de poder determinar si es que hay o no una infección en curso, además, porque la base de esta enfermedad no es infecciosa, pero sí pueden llegar bacterias a colonizar en forma secundaria y generar además una infección. Por lo tanto, no necesariamente debemos incluir antibióticos en el tratamiento. Sí debemos incluirlos cuando hayan evidencias de que además hay una infección en curso. Por ejemplo, un paciente que además de presentar síntomas de EPOC, presente mucosidades purulentas o mucosas, o que podamos determinar que está cursando con un periodo febril, ¿ya? Entonces ahí sí necesariamente tenemos que incluir antibióticos también. Y si podemos tomar una muestra y mandarla al laboratorio, para que el laboratorio nos diga qué bacteria es la que está actuando y a qué antibiótico es sensible, tanto mejor, porque así hacemos un tratamiento mucho más certero. Profe, ¿Sí? yo le quería hacer una pregunta respecto al lavado bronquialveolar. Los ¿Sí? resultados que debería arrojar los eosinófilos restantes tienen que estar en algún rango o algo así, o solamente más neutrófilo y todo el tema de inflamatorio. Sí. No, es posible que aparezcan eosinófilos, porque como es una reacción alergena, es posible que estén excesados los eosinófilos. Pero el diagnóstico lo centramos en la gran cantidad de polimorfos nucleares que hay, que son células inflamatorias, células que infiltran los tejidos y que acusan inflamación. Esas son las células que vamos a buscar en lavado bronquialveolar. Las polimorfos nucleares. Gracias, profe. Profe, hay una segunda duda. Siempre he tenido la curiosidad de saber cómo se hace el lavado bronquialveolar, porque como que no me hace mucho, como que me causa extrañeza que se tenga que introducir agua al pulmón, o sea, a los bronquios. Claro. Quisiera saber si me lo pudiera describir para poder entenderlo. Gracias, profe. El lavado bronquialveolar considera una sonda larga, ¿ya? Se mete por uno de los bronquios, ¿cierto? Tiene un balón en su punta que ayuda a colapsar ese bronquio e introduce líquido, alrededor de 300 ml. Y luego succiona ese líquido. Y por lo tanto, ese líquido viene con células de ese pulmón. Esas células, o ese líquido, bueno, se centrifuga o se deja precipitar y se hace un extendido en un portaobjeto. Se tiñe y se hace un estudio citológico, donde lo que se busca son estas células polimorfos nucleares. Gracias, profe. A ver si tenemos aquí Fíjense, aprovechemos la tecnología. ¿Pueden dejar de compartir esa pantalla, por favor? Ah, sí. Para compartirles el... Esto se hace aquí en Zoom. Ah, pero ahí parece que ya estoy compartiendo. ¿Ven mi pantalla? Se ve. Ya. Pongan atención ahí. Perdón. Están introduciendo un endoscopio. Voy más adelante. Profe, también tengo una duda. Esto se debe al aumento de eosinófilos y neutrófilos debido a una hipersensibilidad inmunitaria. La hipersensibilidad. Claro, una sensibilidad a algún alergeno. Ya. Fíjense cómo van a introducir la manguera.
Sí, dígame. No, eso era la duda. Fíjense si la manguera ahora. Y por el otro extremo están introduciendo el líquido. ¿Ya? Ahí sí, líquido. Detectando el líquido. Por eso es que la doctora bajó también para que edad fuese más fácil recibir ese líquido de vuelta. Pero básicamente es eso, a través de una sonda, introducir líquido al pulmón, colectarlo de vuelta, dejarlo precipitar o centrifugarlo y ese precipitado entonces extenderlo en un portaobjeto que se tiñe y se visualiza si es que hay presencia de polimorfos nucleares en ese lavado. Creo que había una placa final con la que estaban cerrando, Diego, la presentación sobre las recomendaciones finales. Que era va a ser el pronóstico de esta enfermedad. Sí. ¿Ya? Igual, si quieren, sigo compartiendo pantalla, aunque encuentro que no sé, como una pura diapositiva. Sí, yo creo que coméntalo nomás. Ya sabemos de qué se trata esa diapo. Más bien el pronóstico. Bueno, dentro del pronóstico, nosotros determinamos que en sí va a ser un buen pronóstico, pero hay que esperar entre 5 a 7 días como para observar la mejoría, ¿ya? Pero, hay casos en que pueden haber equinos más viejos, más antiguitos, por así decirlo, con antecedentes ya de POC o COP-D, que no van a responder correctamente al tratamiento. Estos serían como los reincidentes. Y en todo el pronóstico, por más joven que sea el caballo o el equino que estemos tratando, no va a mejorar si es que uno no hace los manejos ambientales y de alimentación correctamente. Ahora, dentro de todo esto, uno de los tratamientos que también se mencionaba era el mojar el alimento. Supongo yo quedé metido ahí, supongo yo que debe ser por el tema para eliminar el exceso de polvillo, para que el alimento entre con menor esfuerzo, porque un alimento seco provoca un mayor esfuerzo de ingesta, en cambio un alimento líquido produce menor esfuerzo. No sé, profesor, si estaré bien en esa deducción. Sí, básicamente es mojar un poco el alimento enificado que se le está dando a ese paciente, el pasto, digamos, los fardos, para evitar que se produzca polvillo durante la ingesta, para evitar entonces que se generen estos materiales particulados en suspensión. Así como también se recomienda rociar la cama de la pesebrera, rociar el lugar donde se ejercita. En definitiva, tratar de que no esté expuesto a los ambientes polvorientos, ¿ya? Así es que rociando el ambiente es una buena forma para evitar de que se generen polvillos en suspensión. Respecto al pronóstico, sí, dígame. ¿Y el uso de nebulizadores o algo que permita como humedecer mucosas, bronquios, Sirve, pero no es nuestra primera línea de tratamiento, ¿ya? Por lo engorroso que es, pero en un caso avanzado, claro que es una alternativa de manejo. Un nebulizador que anda muy bien también como tratamiento mucolítico, ¿ya? En casos avanzados.
En cuanto al pronóstico, yo les pediría que cada vez que enuncien un pronóstico, piensen en los pronósticos deportivos y en los pronósticos de vida. Claramente esta patología es una patología que tiene un buen pronóstico para la vida del paciente. Sin embargo, el pronóstico deportivo, es decir, este caballo va a volver a ser de carrera, va a volver a ser de alta competencia, el pronóstico deportivo viene siendo reservado, que es el sinónimo de decir, bueno, veamos qué respuesta tiene el tratamiento. Si la respuesta es buena, entonces va a tener un buen pronóstico deportivo. Si la respuesta del tratamiento es mala, o sea, un paciente con estas características de dificultad respiratoria no va a tener un buen desempeño deportivo. Por lo tanto, si no hay una buena respuesta al tratamiento, el pronóstico deportivo es desfavorable. Entonces, cuando se refieran al pronóstico deportivo de esta patología, siempre clasifíquenla como un pronóstico reservado. Es decir, vamos a ver qué pasa con el tratamiento. ¿Ya? Hay que ver cómo responde el tratamiento para tener mayor claridad de si va a volver a la competencia o no. Esa sería nuestra presentación en grupo. Sí, los felicito porque dieron respuesta a las distintas inquietudes que nos habíamos planteado, que era cómo hacer este abordaje clínico a un paciente con estas características, desde la anamnesis hasta tratamiento. Profesor. Qué bien, ¿sí? Igualmente nosotros dentro de la presentación, no sé si se ha dado cuenta, pero en PowerPoint hay una parte que si uno sube la viñeta inferior, salen los datos, o ¿Ya? notas, por así decirlo. Nosotros ahí vamos poniendo qué es lo que puede hacer un médico veterinario en cada, o las preguntas, lo que puede hacer en cada situación. Entonces, si usted quiere, yo le puedo mandar esta presentación para que se la comparta al resto de los compañeros. Sí, perfecto. Envío de hacerla llegar a todos. Perfecto, profe. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Felicitaciones por la presentación. Vamos entonces a la siguiente presentación. Es el grupo en verde que está acá. Camila Duarte, Carla Escobar, Sandra Fredes, Melissa Galdames, Paulina Gallardo, Tanit Godoy, Carolina Hernández, Gabriela Ibarra, Daniela Jones, Cristal Lobos. Yo les pedí que se enfocaran en este ejemplar que tenía un trastorno en su volumen escrotal. Ya, una signología bastante inespecífica, pero que ya nos hacían ver algunas alertas de las posibles cosas que podrían estar ocurriendo ahí, y por lo tanto nuestro objetivo era poder abordarlo, asumiendo, descartando posibles causas de trastorno del volumen escrotal. ¿De qué forma se organizó este grupo? Tienen una presentación única, lo vamos comentando. Buenos días, profesor. Hicimos una presentación, pero es más que nada como para ir en el orden y ahí entre todos vamos comentando si es que hay cosas que agregar o que sacar. Perfecto, voy a dejar de compartir mi pantalla entonces, para que cuando lo decidan nos compartan esa presentación. Se está cargando. Ahí se ve. Ahí ya se ve, Paulina. Super. Bueno, el caso clínico que nos tocó a nosotros era un abultamiento escrotal y vamos a seguir por la anamnesis. Voy a ir nombrando y ahí si mis compañeros quieren agregar algo, me avisan y hablan. Bueno, era un macho entero, mestizo de 4 años y la consulta era por castración, ya que tenía un abultamiento con descarta escrotal. Y bueno, ahí pensamos en preguntas que puede ser si tiene las vacunas al día, si vieron si es que tuvo algún trauma, si estuvo en contacto con alguna hembra, si otros ejemplares presentan una condición similar,
o desde cuándo está así, y si fue tratado anteriormente y con qué. No sé si mis compañeros quieren agregar algo más. No, amiga, tenemos. En la inspección visual y clínica, bueno, la primera, la visual, a simple vista no presenta nada que llame la atención, tiene una buena condición corporal, 3 de 5, y se ve que el escroto está abultado con descargas purulentas y ¿cómo se llama? Revisamos si es que se puede revisar para ver si hay una presencia de cuerpos extraños, y hacer una comparación de ambos testículos. Y en la inspección clínica se podría tomar temperatura corporal y testicular, evaluar el movimiento testicular y una auscultación. ¿Qué diagnósticos? Tenemos varios. Puede haber sido un trauma, picadura, una neoplasia, absceso. La mayoría fueron nombrados en el día de la clase. Extraño, epididimitis, una torsión testicular, una hernia testicular, una hernia inguinal en el que nombramos con los términos hidrocele y hematocele que nombraron la semana pasada. Quiste y podría ser bacterium pseudotuberculosis. Sí, lo del Corineum pseudotuberculoso fundamentalmente porque además presentaba otros abscesos. Yo les comenté que había presentado inicialmente un absceso en el pecho, después uno en el lomo. Hace poco me tocó intervenirlo y tenía un absceso en un nudo. Por eso es que el Corynebacterium pasa a ser como una posible causa. Voy a intervenir. La infección por el Corynebacterium que se manifiesta también con abscesos subcutáneos profundos y esto profundo puede ser en el pectoral, que a veces se le dice el pecho de paloma, axilar, y en equinos también es común, también en rumiantes, y esta bacteria la tenemos en un bacilo gram positivo que está en Chile, Brasil, Argentina y Estados Unidos. Se presenta durante todo el año, pero aumenta la presentación en los periodos secos, y algunos papers dicen que se asocia con la abranemia cutánea, que es con una úlcera cutánea, o con otros insectos que pueden ser vectores, como la Hematobitrans, que es la mosca de los cuernos, y la mosca de los establos o la mosca doméstica. Y que también puede estar presentado en órganos, y depende ese, digamos, el pronóstico o el grado de la enfermedad. Y que principalmente hay que hacer drenar el absceso. Y antibiótico, antiinflamatorio. Perfecto. Bien, Melissa. Bueno, como exámenes complementarios pusimos ecografía escrotal, radiografía, antibiograma, hemograma y perfil bioquímico, pusimos prequirúrgicos, como comentaron, en que querían operarlo, castrarlo, cultivo bacteriológico. Ahí yo quiero agregar algo. Dale, Dani. Como primer examen complementario tomamos la ecografía, porque ahí podemos descartar varias patologías, si es que un epididimitis, una torsión, tumor o inflamación, o el absceso, que llegamos a esa conclusión de que era un absceso. Y por eso también decidimos tomar el cultivo bacteriológico, para ver qué bacteria estaba presente. Eso. Perfecto. Bueno, aquí el diagnóstico pusimos absceso, pero en realidad también nos llama la atención por el Corynebacterium. Como tratamiento pusimos cirugía, porque como estaban hablando el dueño quería castrarlo. Lo que sí yo pusimos castración unilateral o bilateral, más que nada como para consultarle a usted qué se podría hacer en el caso. A lo mejor es mejor castrarlo completamente, o si quieren tenerlo como reproductor, ¿se recomienda hacerlo unilateral?
Va a depender de los objetivos del propietario. Si el propietario no quiere reproducirlo, siempre va a ser recomendable una castración bilateral. Una de las grandes razones del por qué los propietarios deciden castrar es porque primero no quieren reproducirlo y segundo porque es complejo tener un potro, un macho entero, por la territorialidad, la conducta de macho que mantiene. Entonces, por lo general, si no se quiere reproducir un ejemplar, terminan castrándolo. ¿Ya? Lo que sí habría que hacerlo en otro momento, o sea, resolver primero este absceso. Exacto. Y luego pensar en castrar. Recuerden que el absceso es un foco Infeccioso. infeccioso y la castración tenemos acceso a través del cordón testicular, tenemos acceso a abdomen, por lo tanto, tener un foco séptico ahí tan cercano del abdomen es complejo. Por eso debería abordarse en dos instancias, resolver el absceso primero y luego pensar en castrar. Entonces lo que vendría después, lo que va primero en realidad. El orden está mal el orden, pero debería ir con tratamiento antiinflamatorio, drenar el absceso y después, en el caso que el dueño lo desee, una cirugía. Y me parece muy bien ese abordaje de considerar a la ecografía como uno de los principales exámenes complementarios. Ecografía, que es poco invasiva, entrega mucha información y es sencilla de hacer además, y entrega mucha información. ¿Ya? Muchas de los prediagnósticos que ustedes consideraron podrían, por ejemplo, asumirse o detectarse a través de la ecografía. Vamos a destacar la ecografía entonces. Ya lo vi. Y bueno, como control y prevención, el control de moscas, ya por lo que comentaba nuestra compañera, buen estado sanitario de los animales, desinfección de fomites, protección de heridas en caso de dermatitis y campañas de vacunación. Bien. Y bueno, si se confirma, lo de la bacteria, tendremos que tomar medidas de cuarentena, aislar a los enfermos. Claro, esta bacteria no se espera que tenga una propagación, afecta más bien a individuos en forma particular, digamos, en forma individual. ¿Ya? Lo que sí, el estar en presencia del Corynebacterium pseudotuberculoso nos confirma de que esa bacteria está en el ambiente, y por lo tanto, heridas que experimenten nuestros ejemplares, heridas cutáneas me refiero, debiera ser muy bien tratada, depilada, desinfectada, porque estaría en riesgo de contaminarse con Corynebacterium. ¿Ya? A ver, voy a compartirles pantalla, quiero mostrarles algo. Ahí está, bueno, finalmente el audio interviene este paciente, ahí lo tenemos anestesiado, el cúbito dorsal, y estoy ecografiando para localizar específicamente ese absceso y poder drenarlo. Ahí se está drenando. Al momento, antes de hacer la incisión, y con guía Coela, entonces, lo aspiré, ¿ya? De tal manera de tomar una muestra sin contaminación secundaria, y esa muestra ya se fue al laboratorio. Y estamos en espera de que el laboratorio nos confirme si era o no Corynebacterium pseudotuberculoso. ¿Ven las imágenes? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Ahí se está drenando. ¿Ya? Solo para confirmarles que en realidad el abordaje que hicieron ustedes como grupo está correcto. Lo primero
era descartar cualquier otro tipo de patologías reconocidas como que abultan el escroto. Y entre esas están los tumores, el hidrocele, el hematocele, las hernias, la orquitis, la epididimitis, el varicocele, una serie de patologías que todas podemos dar respuesta a ellas a través de la ecografía. Y la ecografía mostraba que había un absceso, ¿cierto?, fuera del testículo, ¿ya? Líquido, además. Si la ecografía hubiese mostrado que hay una estructura dura, rígida, y que está dentro del testículo además, tendríamos que haber recomendado... En clase, Nico. Es que estamos hablando. Ya. Podríamos después. ¿Ya? Sí, sí, estoy viendo. Tendríamos que haber tomado un citológico primero o una biopsia para reconocer qué tipo de qué tipo de tumor estamos hablando. Como se descartó todo lo otro y se asumió que era un absceso nada más, entonces lo correcto es drenarlo y tomar muestra para saber a qué bacteria nos estamos enfrentando. ¿Les queda alguna placa pendiente aún? No, eso, no sé si alguien más quiere agregar algo. Sí. Yo solo haría el hincapié porque finalmente la resolución parece un poco sencilla, ¿cierto? Drenar el absceso, antibiótico específico y antiinflamatorio, pero la etapa previa aquí es la más importante, que es descartar todo lo otro. Y una vez que hemos descartado todo lo otro, entonces decimos, bueno, el problema es el absceso, hay que drenarlo. Pero antes de eso, había que resolver todas esas otras dudas. ¿Será una hernia? ¿Será una torsión? ¿Será una epididimitis? ¿Será una orquitis? ¿Será un varicocele? ¿Será un hematocele, un hidrocele? Una vez que descartamos todo lo otro, entonces ahora sí vamos a dar esa opción. Ahí lo agregué igual al PowerPoint si quieren que se lo enviemos al resto de los compañeros. Y, profe, con respecto al control y la prevención que nombramos, ¿está bien o habría que agregar algo más? Profe, está silenciado, no se escucha. Sí. Perdón. Yo les diría que ante cualquier presencia de absceso, la recomendación que hay que dejar en ese sitio, en ese aras o el corral, lo que sea, es que cada herida que aparezca, por chica y simple que sea, hay que abordarla en forma seria, depilando la herida, haciendo un aseo de esa herida hasta que ésta repare. Porque el Corynebacterium y otras bacterias están en el ambiente, ¿ya? Y pueden contaminar nuestras heridas y terminan generando estos abscesos o linfangitis, complicaciones de las heridas. Como medida preventiva, debiera ser eso. Ya sabemos que está la bacteria en el ambiente, por lo tanto, ante cualquier herida hay que tratarlo. Eso, profe, no tenemos nada más. Perfecto. Vamos a hacer un pequeño receso de 10 minutos, ¿ya? Para que vamos por un café, nos relajemos un poco y vamos a continuar con las otras dos intervenciones. ¿Sí? ¿Profe? Dígame. ¿Se lo mando a su correo, al mismo con el que nos manda la invitación de Zoom? Sí, a ese mismo. Perfecto. Por favor. Muchas gracias. A ti. Vamos a poner pausa en la grabación y vamos a dar 10 minutos entonces. Son las 10:40, a las 10:50, 51, estamos de vuelta, 10:51. Perfecto. Vamos a ver.